Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla ahora ya? Sí, me Sí, confirman. profesor, ahora sí se ve su pantalla. Ok, gracias. Gracias, ya voy a... Entonces, les comentaba, vamos a ver la semana 6. ¿No? Vamos a ver estos dos temas, arreglos numéricos y también el tema de cuadrados mágicos. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando trabajamos con el tema de arreglos numéricos, en ocasiones vamos a, como dice su nombre, arreglar, ¿no? Distribuir números. Entonces, dentro de esto veremos algunas distribuciones numéricas. También veremos analogías, ¿sí? Y dentro de los cuadrados mágicos vamos a ver dos tipos de cuadrados mágicos, ¿sí? Cuadrados mágicos aditivos, mágicos aditivos y cuadrados mágicos multiplicativos. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos dos tipos de cuadrados, ¿ya? Empezamos entonces viendo las distribuciones numéricas. Ya dentro de los arreglos numéricos vemos las distribuciones numéricas, ¿sí? ¿Qué se busca? Buscamos escribir una cierta cantidad de números de tal manera que cumpla cierta condición, ya sea de sumas, de productos o cualquier otro tipo de condición. Veamos un ejemplo. Me dicen, en la figura escribe en cada círculo los números 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 10, sin repetirlos. De manera que la suma de tres números unidos por una línea recta sea la misma y además sea la menor posible. Listo. Dos formas de poder trabajar acá. Una forma es la forma del ensayo y error. ¿Sí? ¿En qué consiste esta forma? Uno dice, si quiero hallar la menor suma, entonces colocaré aquí el número más pequeñito, 1. Y como los valores que yo voy a trabajar es 3, bueno, 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 10, el 1 ya lo he considerado, voy a juntar de dos en dos, puesto que estos dos tienen que sumar lo mismo que estos dos y lo mismo que estos dos. Entonces uno dice, a ver, junto esto, ¿y cuánto me da? 13. Otro, él con él me da 13. Ah, pero él con él no me da 13. Entonces es imposible juntar dos números o agruparlos de dos en dos y que la suma me dé lo mismo. Entonces, el 1 no puede ir acá. Descartamos entonces esa posibilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora, si uno dice no es el 1, el que le sigue en tamaño al 1 es el número 3. Entonces, a ver, quizá es el 3 el que vamos a colocar acá. Y necesito entonces buscar, ¿sí? Sin considerar ahora el 3 porque el 3 va a estar en el centro, ¿sí? Necesito buscar, sin considerar juntar de dos en dos, ¿no? Si yo junto acá, la suma es 11. Si junto acá, la suma es 11, pero acá la suma no es 11, ¿sí? Entonces, una vez más uno dice, entonces no será el 3 el que está acá. Y si no es el 3, ¿quién es el que le sigue en tamaño al 3? Ah, uno dice el 4. Vamos a ver qué pasa con el 4. Si colocas que el 4 ya no lo vamos a considerar y sumamos, ¿no? El con el 11, el con el 11 y el con el 11. Ah, entonces así será, pues no. El 1 con el 3 con el 8 y el 5 con el 6. ¿Sí? La suma mínima sería 11. Perdón, 11 más 4, 15, ¿no? 15 sería la suma como mínimo. Esa es una manera de poder hacerlo. Eh, por ahí, por el chat, Jair me dice, ensayo y error no es otra forma de decir al azar. Algunos llaman este método de ensayo y error, lo llaman
prueba y error, otros lo llaman tanteo, ¿sí? Esa es una forma, les mencionaba, ¿no? Otra forma, ¿sí? Perdón. A ver, otra forma sería trabajar de la siguiente manera. Otra forma sería trabajar de la siguiente manera, ¿no? Puesto que me están diciendo de que la suma de estos valores, ¿sí? Es un valor S, una suma S, una suma S y una suma S. Nosotros le ponemos las letras, ¿no? A, B, C, D, E, F y G, ¿no? Y uno dice, si nosotros sumamos por un lado S, sería ¿quién? A más B más C. Si sumamos por otro lado, por ejemplo, por acá, sería D más B más F. Y si sumamos por el otro lado, sería E más B más G. Si sumamos todo, sumando todo, ¿sí? Obtendríamos 3 veces el valor de S y eso nos daría ¿quién? A, B, C, A más B más C más D más E más F más G más, ya está, A, B, C, D, E, F, G. Me están sobrando 2 letras B, más 2 letras B. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Aquí en paréntesis está la suma de todos, no están todos ahí. Entonces el valor de 3S vendría a ser de forma general la suma de todos más la suma de los que se repiten. Aquí, ¿quién es el que se está repitiendo? El valor del centro. Sí, el valor del centro es el que se está repitiendo. Bueno, la suma de todos, veamos cuánto suma, ¿no? A ver, tenemos acá, ¿no? 10, 20, ¿qué más tenemos? 31, 32, 37. Entonces tenemos que 3S es 37 más los que se repiten es 2 veces B. Mandamos a dividir 3 y tendríamos 37 más 2 veces B entre 3 debe ser la suma. Y aquí le vamos a ir dando los valores menores. ¿Sí? Uno dice, ¿qué pasa si B, el menor valor sería 1? ¿Será posible? Si es 1, sería aquí 1 por 2, 2 más 37, la suma es 13. Y necesitamos probar, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo coloco aquí el 1? Estos dos tienen que sumar 12. ¿Sí? Y quizá uno dice 8 y 4, pero no tenemos para el resto, entonces no encaja, ¿no? Uno no. Si es 3, si colocamos el 3 allí, entonces tendríamos 6, 2 por 3, 6, ¿no? 37 más 6, 43. Entre 3 no es múltiplo de 3, imposible. Si colocamos el 4, 2 por 4, 8 más 37, 45 entre 3 a la suma mínima podría ser 15. Y entonces colocamos aquí el 4 y buscamos dos números que sumen 11, ¿no? Y precisamente los números son 5, 6, por ejemplo. ¿Sí? 3, 8 y 1, 10, ¿no? Y la suma salió 15. Esa sería la otra manera de poder trabajar, ¿ya? Pregunto, ¿está claro esto? Voy a borrar para resolverlo formalmente. Aquí me presentan una solución y me dicen, ordenemos los números de esta forma, ¿no? Si juntamos estos y los distribuimos, suman lo mismo, ¿no? Si juntamos estos y los distribuimos, también suman lo mismo. Y si juntamos estos, también suman lo mismo, ¿no? Por lo tanto, la suma sería 15 como mínimo, ¿no? Y eso está en la alternativa D de D. ¿Sí? No sé si está claro.
Si está claro, genial, excelente. Me confirman por chat. Ok, Alison nos dice todo claro, Carlos también nos dice todo claro. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Veamos otro ejemplito. Me dice, Samantha escribió inicialmente un número entero en el cuadrado con un signo de interrogación. Luego, siguiendo algunos de los posibles caminos indicados por las flechas, y efectuando las operaciones indicadas a medida que avance, llegó al cuadrado inferior derecha, llegó a este numerito, ¿no? 21. ¿Qué número entero como mínimo escribió Samantha inicialmente? Listo, entonces aquí escribió un número. Fíjense, si aquí se va a poner el mínimo valor, ¿sí? Entonces vamos a ver qué camino siguió, ¿no? Esa es una manera, es ir de atrás para adelante, ¿no? Veamos, si aquí, estamos aquí, llegando a 2021, y queremos regresar, queremos que el número que fue al inicio sea el menor posible, entonces aquí se sumó 3, perdón, y aquí 5, ¿no? Pero si estamos aquí, hay la posibilidad de ir por acá por el 8, ¿no? Que es el más grande, que es una multiplicación, ¿sí? Y por acá es por 2. Entonces, entre este por 8 y este por 2, evidentemente este es el que va a ganar, ¿no? Y eso me dice que debió haber ido por acá. ¿Sí? Sí, entonces, si le agregamos 2021 a 2021, le agregamos este 3, estaríamos diciendo que el número que se colocó acá es 2024. Ese fue el número que estuvo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué número estuvo acá? Para que al multiplicarse por 8 nos dé 2024. El número tuvo que haber sido 253. ¿Sí? Entonces, fíjense. O vamos por acá, verticalmente para arriba, o horizontalmente hacia la izquierda. Observamos quién es más grande, este o este. Evidentemente el 8. Entonces, restamos 8, ¿no? 245. Y aquí ya no hay otra forma, ¿no? Tuvo que haber sido para acá, entre 5, ¿no? Y eso cuánto nos da 49. Es decir, el número que coloco acá como mínimo tuvo que haber sido 49. Formalmente diríamos, aquí me ponen, veamos las distribuciones posibles, dependiendo de los caminos, ¿no? Vamos para arriba. Sí, vamos, seguimos para arriba. Seguimos para a la izquierda. Tuvo que haber sido 100. Una posibilidad, ¿sí? No es la más pequeña. 2024, 253, 250, 50. Y una tercera distribución, 2024, 253, 245, 49. Es la más pequeña y eso está en la alternativa D de dedo. Pregunto entonces, a ver. Vamos, estoy haciendo un sondeo. ¿Se entendió, sí o no? Ayúdenos, por favor, con el sondeo que estoy haciendo. Ok, gracias a los que ya nos están respondiendo. Tenemos 7, 10 que nos han respondido.
Ahora son 14. Si hasta ahorita nadie me dijo que no, si hay alguien que no entendió, por favor tenga la amabilidad de poner no, ¿no? Y nos envíe un chat para poder ayudarle, ¿no? Listo, 16. Yo espero que sí nos estén entendiendo, también los que no nos contestaron, ¿ya? A ver, Junior nos dice, hay Profesor, un... Sí, profesor, una consulta. dígame. Para desarrollar este tipo de problemas, como te piden el mínimo número, ¿es mejor optar por el camino donde tengan los números más grandes o puede ser por cualquiera? No, 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 no. A ver, yo les mencioné, había una forma, ¿no? Fíjense, si aquí voy a colocar el número más pequeño, ¿sí? Entonces, y voy a llegar acá, ¿no? Entonces, significa que el número va a crecer rápido. Entonces uno dice, ¿me voy por acá o me voy por acá? No alteren nada porque ambos es por 5. Hasta allí no hay diferencia. Me ubico acá, ¿no? Si fuese este camino, estoy aquí. ¿Le sumo 6 o le sumo 8? ¿Por cuál va a crecer más el número? Uno dice por este. Si fuese este el caso, estaría acá. ¿Le sumo 3 o le sumo o le resto 3.5? O le tendría que sumar este, ¿no? Pero entre estos dos, sumar 8 o sumar 3, el que ayudaría es sumar 8. Y uno va quedándose con esas posibilidades, ¿no? Ya no necesitamos hacer todos, ¿no? Porque si no tendríamos un mundo de posibilidades. Entonces uno va quedándose por este camino, ¿no? Una vez que estamos allí, nuevamente nos preguntamos, ¿no? ¿Qué nos conviene? ¿Multiplicarle por 8 o multiplicarle por 2? ¿Por dónde, por qué camino se haría mucho más grande este? Uno dice por 8, llegamos acá. Y aquí ya bajamos, ¿no? Ese sería el camino. No sé si le respondí, señorita Abigail. Sí, profesor, gracias. Ok. Junior, y ese sería el camino, no es probar los caminos y nada más. ¿Sí? Es analizar con cuál crecería más rápido, en este caso, ¿no? Si a nosotros nos hubiesen preguntado, fíjense, si a nosotros nos hubiesen preguntado, ¿no? ¿Qué número entero como máximo, ya no mínimo, sino como máximo? Entonces tendríamos que escoger el camino que hizo que el número crezca lo menor posible, ¿no? Y evidentemente ese debe ser el que está por acá, ¿no? De frente y bajando. ¿Bien? Pero bueno, vamos a continuar. Veamos un ejemplo más en el cual se van a mostrar problemas para encontrar sumas o productos o constantes máximos o mínimos. Si me dicen acá, escriba los números enteros desde el 1 hasta el 12 sin repetir en los cuadraditos de la figura. Entonces queremos colocar los numeritos sin repetir, ¿no? Si los 4 números escritos en cada lado del cuadrado grande dan la misma suma. Entonces fíjense, si nosotros sumamos estos valores, me dicen que da S. Si sumamos estos valores, también nos da S. Si sumamos estos valores, también nos da S. Y si sumamos estos valores, también nos da S. Habíamos dicho que tenemos 4S, vendría a ser la suma de todos, más la suma de los que se repiten. La suma de todos, como son números del 1 al 12, sería 1 más 2 hasta el 12. Los que se repiten, ¿quiénes son? El vertical más el horizontal. Aquí hay un valor que se repite. Acá también y acá también. ¿Cuántas veces va a aparecer el A? El A va a aparecer
Si lo sumo así, dos veces. Pero una vez ya está acá. Me falta una vez. A más B más C más D. Bueno, 4S vendría a ser la suma de todos, del 1 al 12, eso es conocido, 12 por 13 entre 2, más estos valores, ¿no? A más B más C más D. Bueno, aquí tendríamos que 4S tiene que ser ¿cuánto? 78 más A más B más C más D. Si mandamos a dividir, el valor de S vendría a ser 78 más estos A, B, C, D entre 4. El problema dice que queremos que la suma sea el máximo valor posible. Y si nosotros queremos conseguir el máximo valor posible, nuestro sentido común diría, coloquemos aquí los más grandes. Entonces uno de ellos sería el 12, otro de ellos el 11, otro de ellos el 10 y otro de ellos el 9, que son los más grandes. ¿Cuánto le agregamos entonces? A ver, ¿cuánto suman estos? Lo que está sumando sería 10, 20, 30, 42. Si nosotros le agregamos 78 o 42 al 78, estamos diciendo que son 120, ¿no? 120 entre 4, la suma es 30. Entonces uno dice, a ver, veamos, ¿no? Si aquí coloco el 12, si aquí coloco el 11, si aquí coloco el 10, si aquí coloco el 9. Para que sumen 30, ¿cuánto me falta acá? ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ya colocamos estos valores. ¿Sí? Aquí tenemos 23. Me faltan 7, ¿no? Bueno, uno dice 3 y 4. Aquí tenemos 21. Me falta 9, 8 y 1. Aquí tenemos 19. Me falta 11, 5 y 6. Aquí tenemos 21. Me falta 9, a 2 y 7. Se completó. Entonces la suma como máximo podría ser 30. De esa manera. Claro está que esta no es la única forma de poder llenar, ¿no? Aquí la solución, voy a borrar lo que hice para poder presentar la otra solución que nos muestran acá. Dicen lo siguiente, ¿no? Si colocamos S para cada lado, vamos a obtener que 4S es la suma de todos, más los que se están repitiendo. Si colocamos en la suma de todos es 78, ¿sí? Y si colocamos en los que se repiten, como quiero ir el máximo, los más grandes, entonces la suma sería 30. Y con esos valores distribuimos, ¿sí? Entonces colocamos los valores y distribuimos. Esta es otra distribución, pero la suma es 30 igual. ¿Sí? Tenemos esa situación. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si hay dudas o preguntas, es el momento. Y si no, nos dicen que está claro. ¿Se entendió? Vamos, chicos. ¿Se entendió, sí o no? Oh. ¿Sí me están escuchando, no? ¿O me quedé solito? Ok. No, profe, sí le Gracias, escucho. Abigail. Listo. Gracias, Jack, que nos dicen que sí se entendió. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Si se entendió, genial. Y si hay alguna duda o alguna pregunta, gracias, Fiorella, también por tu respuesta. Me lo hacen, por favor, o sea, prendiendo su micrófono, o levantando su mano, o enviándome un mensaje por el chat, ¿ya? Listo. Vamos a ver ahora los cuadrados mágicos. Los cuadrados mágicos, sí, es una disposición de una serie de números enteros, ¿no? En un cuadrado o matriz, de forma tal que la suma de los números por columnas, por filas y por diagonales principales sea siempre la misma. Esta constante se llama mágica. Diremos que es la suma, ¿sí? Siempre y cuando el cuadrado mágico sea aditivo, ¿no? Y si no, diríamos el producto. Usualmente, pero no necesariamente,
Los números que se colocan son del 1 al n, siendo el n un número, el número de filas o el número de columnas del cuadrado mágico. Tenemos dos tipos. El cuadrado mágico aditivo, o también llamado cuadrado mágico aritmético, ¿sí? En el cual la suma de sus filas, columnas y diagonales es lo mismo. Y cuadrado mágico multiplicativo, llamado también geométrico, ¿no? En el cual el producto de sus diagonales nos va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces veamos los cuadrados mágicos aditivos, ¿sí? De 3 por 3. Imagínense que tenemos aquí, que queremos distribuir los números, ¿sí? Del 1 al 9. Si lo vemos como hace rato, uno dice, sumo aquí, S, sumo estos, S, sumo estos, S. Entonces sería 3S, vendría a ser la suma de todos, más los que se repiten, pero aquí, cuando yo sumo, nadie se repite, nadie se repite, nadie se repite, no hay nadie que se agregue en la repetición. Entonces me quedaré solamente eso, ¿no? Operamos y aquí tendríamos 45, es decir, que el valor de S sería 15. La suma mágica es 15. Eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ordenarlos? Hay distintas formas de poder ordenarlos. Una de las más usuales, una de las más comunes, es agregar cuadraditos. Y podríamos empezar en cualquier parte que agregamos, ¿no? Imagínense, empiezo acá. 1, 2, 3, regreso. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después cambiamos. El 9 lo muevo para acá, el 1 para acá, el 7 que está arriba para abajo y el 3 para acá. Y si nosotros sumamos esta diagonal 15, la otra diagonal 15, esta fila 15, esta columna 15, cualquier fila, cualquier columna suma 15. Podríamos haber empezado en cualquier parte que agregamos, ¿ya? Aquí me dicen que, bueno, empiezan en este lado y suman, ¿no? Ahora lo van a mover, ¿sí? Movemos entonces lo que está arriba para abajo, lo que está, a ver, de vuelta, lo que está arriba para abajo, lo que está a la izquierda a la derecha, lo que está a la derecha a la izquierda, lo que está abajo para arriba. De esa manera tendríamos nuestro cuadrado mágico aditivo ya formado, ¿sí? La suma es 15. ¿Qué propiedades podríamos deducir de este cuadrado mágico? Fíjense, la suma de él más él, 9 más 7, 16 entre 2 me da el decano. Y eso lo colocamos acá, ¿no? Si esto es A, B, C, D, el que esté en esta esquina, ¿sí? Sería la semisuma, ¿ya? El que está aquí en el centro podría ser la semisuma de estos. De forma general vamos a comentar acá. En los cuadrados mágicos de 3 por 3, cuadrados mágicos aditivos, ¿sí? Si nosotros tenemos, voy a concordar acá, A, B, C, D. Si yo tengo que esto es X, Y, Z, W, R, las propiedades que se suelen cumplir son, por ejemplo, el valor de Y, A más B entre 2, ¿no? El valor de X, ¿quién sería? B más D entre 2. El valor de Z, ¿quién sería? Z sería A más C entre 2. El valor de W, ¿quién sería? C más D entre 2. El valor de R, ¿quién sería? A. R podría ser A más D entre 2. ¿Sí? O también podría ser C más B. O también podría ser X más Z entre 2. O también podría ser Y más W entre 2. Entonces, para el R tenemos distintas formas de poder hallarlo, ¿sí? También podríamos decir que la suma mágica, ¿sí? Es la suma de todos entre 9. O perdón, el valor del centro. El valor del centro, R, ¿ya? O también la suma mágica entre 3, ¿sí?
Y si forman una progresión aritmética, imagínense, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8, A sub 9. Si forman una progresión aritmética, este del centro, el término central, es el que va en el centro. Este es el valor verde. Sí, si formase una progresión aritmética. ¿Ya? Listo, entonces, son algunas propiedades que se tienen. Bueno, aquí me dicen de forma similar para el resto, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si hay dudas o preguntas, es el momento. Si no, preguntas. Parece que no. Avanzamos entonces, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplito. Me dice escribir los números desde el 0 hasta el 16, los pares, de tal manera que las filas, columnas y diagonales siempre del mismo valor. Hay la suma mínima de los números que van en los casilleros sombreados, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué tendría que estar acá? Si nosotros recordamos las propiedades, el valor del centro es la semisuma de estos, ¿no? Entonces, si este es m y este es 2m, perdón, 3m, la suma es 4 entre 2, 2m. Decíamos que estos forman una progresión aritmética, ¿sí, no? Si forman una progresión aritmética, ¿sí? Entonces, buscamos el valor del centro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y entonces 2m tendrá que ser 8. ¿Cuánto vale m? 4. Es decir, este vale 4, este vale 8 y este 12. Fíjense, si nosotros reconstruimos el cuadrado mágico, vamos a reconstruirlo ya. Reconstruimos. Eso significa que tuvo que haber estado puesto de esta manera, ¿no? El 3m tuvo que haber estado acá, 12. El 4 tuvo que haber estado acá, ¿sí? Y aquí el 8, ¿sí? Entonces tenemos dos posibilidades. Empezamos aquí, 0, 2, 4 o 0, 2, 4. Entonces vamos a hacer esas dos posibilidades y después ver cuáles son los menores valores que podrían estar en los casilleros sombreados, porque me estás diciendo ahí los menores valores que estarían en los casilleros sombreados. Entonces tenemos ahí dos posibilidades, ¿sí? Aquí está el 12, aquí está el 8 y aquí está el 4. Podríamos hacer, empecemos aquí, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Si fuese este el caso, entonces el valor que está acá sería el 16 y el valor que está acá sería el 0. La suma de los casilleros sombreados sería 16 más 6, 22, 22. La suma me daría 22. Y si fuese este el caso, empezamos aquí. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces, aquí vendría el 0, aquí vendría el 16. La suma, 14 más 0, 14. 14 más 16, 30. Lo mínimo, 22. Entonces, lo mínimo sería 22, ¿no? Formalmente, voy a borrar para poder hacer la solución. Ya, formalmente, diríamos, vamos a construir el cuadrado mágico, entonces, se agrandó y empezaron allí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Si nosotros movemos la suma como mínimo, otra posibilidad sería esta. Y la suma es 30. Bueno, la menor es 22 y eso está en la alternativa A de avión. Pregunto, ¿se comprendió, sí o no? Si se entendió, genial, excelente.
Me dicen que sí por el chat. Y si no se entendió, también me dicen no, pues por el chat no. Vamos, contéstenme por favor. Oigan, me quedé solito. Si se escucha, profesor. Sí, lo entiendo. Ok, gracias Junior, gracias Fiorella, gracias Cristian por tu respuesta también. Vamos a continuar, gracias Alison. Sí, excelente, gracias entonces por su respuesta. Vamos a continuar. Gracias, Cristian. Sí. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos a ver que los cuadrados mágicos aditivos no solamente aparecen de 3 por 3, podría ser que aparezcan de 4 por 4, como por ejemplo, acá me dicen que se escriban los números del 1 al 16. ¿Sí? De modo que la suma de los 4 números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales sea la misma, ¿no? Entonces, podría ser que nosotros ataquemos viendo cuánto suma. Tenemos S, 4S, la suma de todos, más los que se repiten. Como ninguno se repite, simplemente la suma de todos. De aquí, entonces, el valor de S sería, ¿cuánto? 34. ¿Sí? Y hay que distribuir, ¿no? Existen varias formas de poder distribuir para cuando nosotros conocemos esos números y esos forman una progresión aritmética, ¿no? Una de las bastantes utilizadas y conocidas es la siguiente. Empezamos en cualquier esquina, ¿no? En este caso están empezando en la esquina superior izquierda, pero pudimos haber empezado en cualquier esquina. ¿Sí? Una vez que tenemos, hay dos formas de poder conseguir. Movemos los de la diagonal. El circulito lo intercambio con el circulito. El cuadradito con el cuadradito se intercambia. ¿Sí? El triangulito lo intercambio con el triangulito y la florcita lo intercambio con la otra florcita, quedando el cuadrado de esta manera. De esta manera, ¿no? 2, 3, 14, 15, 8, 12, 5, 9, 16 acá, el 1 acá, 11 acá, 6 acá, 10 acá, 7 acá, 13 acá y 4 acá. Y si usted suma cualquier fila, 34, cualquier columna y cualquier diagonal, también 34. Esa es una manera. La otra manera, lo voy a hacer con color rojo, fíjense, es intercambiar el 5 con el 12, lo intercambiamos. El 9 con el 8, cuadradito con cuadradito. Triangulito con triangulito. Y florcita con florcita. Es dejar fijo los de las diagonales y mover los otros. Y la solución sería más o menos así. Entonces dejamos fijos los de la diagonal. 1, 6, 11, 16. ¿Sí? Aquí tendríamos ¿quién? 10, 7, 4, 13. Y dijimos que el 5 lo voy a intercambiar con el 12, es decir, el 12 acá, el 5 acá. El 8 con el 9 aquí, el 8 acá. El 2 con el 15 acá, el 2 con el 14 acá, el 3 por acá. ¿Sí? Y si usted se percata, es un reflejo y una rotación de este, ¿no? Aquí está el 1, 15, 14, 4, aquí está 1, 15, 14, 4. ¿Sí? Es un reflejo y una rotación. ¿Sí? Es una variación. Si usted suma filas, columnas y diagonales, también le da 34.
Voy a borrar, si alguien quiere tomar una captura, y voy a presentar la solución que nos dan acá. ¿Sí? La solución que nos proponen es la siguiente. Dice, movamos los de la diagonal. Movemos los de la diagonal. Intercambiamos el 1 con el 16 y el 13 con el 4. También vamos a intercambiar los del centro. El 6 con el 11 y el 10 con el 7. Los intercambiamos. Y allí, al sumar filas, columnas y diagonales, se obtiene lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo sé que los números forman una progresión aritmética, entonces se pueden cumplir algunas propiedades, ¿no? Fíjense, si nosotros colocamos estas letras, ¿qué propiedades se cumplen? ¿Qué se cumplirán? En primer lugar, los de las esquinas suman la constante mágica. Si los de las esquinas suman la constante mágica. Los que están con azul también suman la constante mágica, ¿no? De forma similar, ¿no? Los del centro, estos también suman la constante mágica, ¿no? Estos de aquí. Y si yo sumo estos dos más estos dos, también suman la constante mágica. ¿Ya? Entonces tenemos esas propiedades para los cuadrados mágicos de 4×4. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Si hay dudas o preguntas, genial, nos avisan. Y si no, no hay problema. Parece que no, no hay dudas, no hay preguntas. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos a ver los cuadrados mágicos de 5×5. Sí, los cuadrados mágicos de 5×5. Primerito, hallamos la constante mágica. ¿Sí? 5S es la suma de todos. Entonces el valor de S vendría a ser 65. El valor de S es 65. ¿Ya? Listo, entonces. Bueno, vamos a distribuirlo, ¿sí? La forma de distribuir es muy parecida a la de, es muy parecida a la de 3×3. Construimos allí, entonces, ya no 1, sino en este caso 3. Y podríamos empezar en cualquier parte sobresalida. Podríamos empezar acá, 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 en cualquier parte. Imagínense que empezamos acá. 1. Podría ir hacia abajo, a la izquierda o hacia la derecha. Imagínense, voy para acá. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ahora vamos a mover. Sí, habíamos dicho que los que están sobresaliendo, estos vamos a colocarlo igualito. En ese mismo orden. 1 arriba, 6 y 2 acá. 1, 6 y 2. Los que están abajo los movemos para arriba. En el mismo orden. 24, 25 y 20. Los que están a la derecha los movemos para la izquierda en el mismo orden. 4, 5 y 10. Los que están a la izquierda los movemos para la derecha en el mismo orden. 21, 16, 22. Y se formó nuestro cuadrado mágico. Sí, esta es una manera, no es la única. Si empezamos aquí, o si empezamos aquí abajo, o si empezamos aquí, saldrá otra forma. Veamos la que nos proponen acá. ¿Sí? Empezar en la izquierda y empezar a escribir de forma natural los números, ¿no? Así como la sucesión que nos están dando, ¿no?
En este caso del 1 al 25, así que colocamos los números del 1 hasta el 25. Luego vamos a mover. Movemos entonces, ¿sí?, los números que están en la parte sobresalida. El 1, el 2, los de la izquierda los mandamos a la derecha. Los de abajo los vamos a subir a la parte superior. Los de la derecha los vamos a mover a la izquierda y los de la parte superior los movemos para la parte inferior. En la misma posición, ¿no? Y ahí tenemos, al sumar filas, columnas y diagonales, nos da lo mismo, ¿sí? Que se tiene que el término central, ¿sí? De esto se puede deducir el término central, ¿no? El término central es la suma de las esquinas entre 4 o de las esquinas del triángulo, del cuadradito de 3 por 3. O si es una progresión aritmética, el término central de la progresión aritmética es también el del centro. En este caso tenemos del 1 al 25. El término central es el que está en la mitad de 13. Ese es el M. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió esto? O si hay alguna duda, alguna pregunta, vamos. Es el momento. Nos avisan si hay dudas. Parece que no. No hay dudas, no hay preguntas. Todo está claro. Excelente, chicos. Me caen bien ustedes. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a continuar. Y vamos a ver los cuadrados multiplicativos, ¿sí? Claro está que un cuadrado mágico multiplicativo, ¿sí?, es aquel donde el producto, ya no es la suma, sino el producto de tres números escritos en fila, en columnas y en diagonales, debe ser siempre lo mismo. Me dicen acá, ¿no? En el siguiente cuadrado mágico multiplicativo positivo, el producto de los números escritos en fila, en cada columna y en cada diagonal es la misma. Hay la suma de los números que se encuentran en los casilleros sombreados. ¿Sí? A ver, antes de ver esto, vamos a dar algunas propiedades que se cumplen en los cuadrados mágicos multiplicativos, ¿no? ¿Qué propiedades vamos a encontrar acá? Si yo tengo una progresión geométrica, ¿sí? Si tengo una progresión geométrica, A sub 1, A sub 2, A sub 3, esa es una progresión geométrica, ¿ya? A sub 9, digamos, ¿no? Entonces, la forma de construir es la misma que habíamos mencionado para el caso de los cuadrados mágicos aditivos. La forma de construcción es la misma, ¿sí? Si es que tenemos una progresión geométrica, ¿ya? Bueno, partimos de acá, ¿no? A 1 o de cualquier parte, ¿no? Voy para abajo, para arriba, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 y a 9. Y movemos después, ¿no? Los que están arriba lo colocamos abajo, los que están abajo. Entonces aquí sería A7, aquí sería A3, aquí sería A1 y aquí sería A9. Y de esa manera tenemos nuestro cuadrado mágico ya distribuido. Ahora, ¿pero qué pasa si nosotros no conocemos los números y no sabemos si forman una progresión geométrica, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Pasamos al siguiente problema? No, tenemos que resolverlo. Pues vamos a pensar en A, B, C, D, X, Y, Z, W, R. Fíjense, hace rato vimos unas propiedades y decíamos que el valor de Y, ¿quién es? Era la semisuma de estos, ¿no? A más B.
Ahora ya no será la semisuma, ¿sí? Vamos a pensar que es la progresión geométrica, ¿no? De forma particular, y cuadrado es a por b, ¿sí? El al cuadrado es este. O dicho de otro modo, el y es la raíz cuadrada de el producto de estos, ¿sí? Aquí igualito, x al cuadrado tiene que ser b por c. Z al cuadrado, a por d. W al cuadrado, d por c, ¿sí? ¿Quién sería el r? El r vendría a ser r cuadrado, ¿quién es? Podría ser x por z, o y por w, o a por c, o d por b. ¿Sí? Entonces el r distribuye todo, ¿no? Si nosotros sabemos cuánto vale el valor de r, la historia se acaba, ¿no? ¿Qué más? El valor del centro también es raíz novena del producto de todo, ¿no? De la productoria. O voy a poner aquí, productoria o producto de todos. ¿Sí? Y el valor de R también es raíz cúbica del producto mágico o constante mágica, ¿ya? Bueno, eso se cumple, ¿sí? Entonces, miren, vamos a aplicar aquí algunas propiedades, ¿no? Yo sé que el por él, 36 por R tiene que darme 18 al cuadrado, ¿no? Quiere decir, 36 por R tiene que ser 18 por 18. Sacando 18 sacando mitad 1, mitad 9, ¿no? El R tiene que ser 9. Entonces ya sabemos que este vale 9. Estoy aplicando las propiedades aquí, ¿no? Entonces vamos a hallar el del centro, fíjense. Yo sé que L al cuadrado tiene que ser L por L. ¿Sí? ¿Cuánto sería acá? Entonces tendría que N al cuadrado tiene que ser 9 por 4. El valor de N tiene que ser, ¿quién? 3 por 2, 6, ¿no? N vale 6. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos eso, me piden la suma, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Podríamos hallar el valor de Q1. Fíjense, 36 por Q tiene que ser igual a 6 al cuadrado. Q vale 1, ¿no? Y ahora, L con L, el producto de estos me tiene que dar L al cuadrado. Dicho de otro modo, aquí está la raíz cuadrada de L por la raíz cuadrada de L. 6 por 2, 12. Y aquí, la raíz cuadrada, aquí la raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 1. 3. Llenamos, ¿no? Y aquí estaría 2. ¿Sí? Fíjense entonces. Me piden la suma. 12 más 3, 15. Entonces ahí tenemos una forma de poder resolverlo. Voy a borrar, si alguien quiere tomar una captura, voy a presentar la solución que nos muestran acá. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Aquí me dicen, tenemos esos valores. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dicen, hallamos el valor de M. ¿Cómo? Fíjense, el producto de estos tres tiene que darnos el producto de estos tres. Al hacer ello, entonces, M por 36 por X tiene que ser igual a X por 4 por 18. El X se cancela y nos quedaría 18 por 4 tiene que ser igual a 36 por M. Y ahí el M vale 2. Muy bien, ya sabemos que el M entonces vale 2. La segunda situación que podríamos hacer es que 36 por N, ¿sí? Es lo mismo pero para la diagonal, ¿no? El producto de, 36 por N por y 18, estos de aquí, es igual a estos de aquí, ¿no? Lo que está aquí abajo y esto igualito, ¿no? 36 por N por Q tiene que ser igual a 18 por Q por Y, ¿sí? Y entonces se cancela el Q y nos quedaría 36 por N es igual a 18 por Y vale 2N, me dicen, ¿no? El valor de Y es 2N. Entonces aquí van a reemplazarlo por 2N. Eso sería 2N. ¿Sí? Y lo que tendríamos es, ¿qué cosa? 2N
al cuadrado es el por 36. Quiere decir que si yo cojo el producto de estos, tiene que ser igual al producto de estos. ¿Sí? De allí 2 por 36 por x tiene que ser igual a x por n por 2n. Ahí se cancelan los x y sería 2 por 36 es 2 por n por n. De donde el n vale 6. Sabiendo que n vale 6, ya podremos distribuir el resto, ¿sí? Entonces sabríamos que aquí vale el doble, 12, ¿sí? Y como el x habíamos dicho que, bueno, mi constante mágica sería 216, podríamos seguir el valor de x, ¿no? Y con ello también r vale 9, ¿sí? Y con eso x vale 3, ¿sí? Y la suma es 15. Allí tenemos otra forma de resolver. Y aquí están las propiedades que les mencionaba, que x al cuadrado es a por b. Y para todos los casos, de forma ya. Pregunto, ¿está claro hasta acá? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? Antes de pasar los ejercicios de la clase. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí o no? Todo claro, nos dice Alison. Excelente, Alison. ¿Sí? Gaviria dice, había 2 con la raíz cúbica. ¿Puede explicar? Ok, no, había una sola, Cristian. Listo, ya, ahorita explicamos. A ver, yo dije que si ustedes conocen, ¿sí? Que es una progresión geométrica. ¿Sí? Si ustedes conocen que es una progresión geométrica. Entonces, el término del centro, ¿sí? Entonces vamos a, en ese momento yo lo llamé R, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a llamar así. El término del centro, ¿quién sería? Dije que la raíz novena del producto total, producto de todos. ¿Ya? Es la raíz novena del producto de todo. Y el término del centro también podía ser la raíz cúbica, ¿sí? De la constante mágica o del producto mágico. Del producto mágico, ¿sí? Si nosotros miramos acá, lo que estoy diciendo es que este 6, ¿sí? Aquí hay el producto mágico es 216. Entonces el término del centro sería la raíz cúbica de 216. ¿Y eso cuánto es? 6. Es como habíamos mencionado. Y si usted quiere, multiplica todos. Y hay la raíz novena. Y la raíz novena también va a ser 6. Eso es lo que mencioné. No sé si quedó claro, Cristian. Ok. Todo claro. Listo. Vamos entonces a pasar a los ejercicios de esta semana, ¿ya? Vamos a pasar a los ejercicios de esta semana. ¿Qué es lo que tenemos? El ejercicio 1 dice lo siguiente. Amelia hace una corona usando 10 piezas en forma de pentágono regular, tal como se indica en la figura mostrada a la derecha. Entonces construye un pentágono y la construcción es 1, 2, 3, 4, 5. Si usted se percata, está construyendo de forma anti-horaria, ¿no? Ok, cuando dos piezas comparten un lado, los números correspondientes coinciden. Si ya se han colocado 4 piezas, ¿cuál es el número que irá en el triángulo marcado con X? Aquí tiene que coincidir, este tiene que ser el 5. ¿Sí? Entonces aquí tendría que estar el 1, el 2, el 3 y el 4.
por la forma que se ha construido, anti-horario, ¿no? Aquí está el 3, aquí estaría el 4, aquí estaría el 5, aquí el 1 y aquí el 2. Aquí coincide nuevamente el 1 acá. Entonces aquí está el 1, aquí está el 2, el 3, el 4 y el 5. Este tiene que ser 4. Entonces 4, aquí está 5, 1, 2 y 3. Este es 2, si quieren llenamos. Este es 3, 4, 5, 1. Este es 5. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3 y 4. El X iría el 4. Formalmente diríamos, vamos a colocarlo y allí obtendríamos entonces el que está en el X es el 4. Y eso está en la alternativa B de beso. Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí, te escucho. El examen que va a ser virtual y no se va a poder escribir encima, ¿nos recomienda dibujar toda la figura o solo una parte? ¿O cómo podríamos hacer? A ver, de hecho, sí, de hecho, la recomendación es que tengas tu papel y tu lápiz para que vayas dibujando, ¿no? Ahora, si la figura es muy complicada, te va a llevar, no sé, media hora dibujarlo, hasta una parte, ¿no? Ahora, no tiene por qué ser igualito, ¿no? Se supone que ustedes están con el tiempo, ¿no? Entonces, allí es el criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Si es una cosa complicada y usted ve como esto, ¿no? Entonces construye una parte nada más, pero no. Una vez que hay el valor de X, a menos que sea necesario todo, ¿no? Si es necesario todo, no hay opción, no hay forma, pero eso sería Junior. ¿Ya? Está bien, profe. Aunque hay unas aplicaciones que te permiten escribir en la pantalla, como la que estoy haciendo, ¿no? ¿Se puede utilizar para el examen? ¿O no? Uy, eso sí tendrías que preguntarlo a los de la OCA, porque, bueno, envíales un correo, ¿no? Dile que tú quieres utilizar el OpenPaint, creo que es uno de ellos, para escribir en la pantalla, ¿no? No sé, pienso que no habría ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, yo no te podría decir eso, pues, ¿no? Porque si te digo que sí y los de la OCA dicen que no, entonces quizá les envías un correo, ¿sí? Y les preguntas, ¿no? Si te dicen sí, ya tienes tu justificación, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a la pregunta número 2. El ejercicio número 2 dice, de un juego completo de dominó, colocar 5 fichas en cada gráfico, siguiendo las reglas del juego de dominó. ¿Ya? ¿Ay? A ver, un ratito, que hay alguien que está con el micrófono encendido. Listo. Muy bien, debemos de colocar 5 fichas en la izquierda, 5 fichas en la derecha, de tal manera que la suma de los puntos del gráfico sea la mínima acá, en la 1, la máxima en la otra. Ve como respuesta la diferencia positiva. Y dicen, siguiendo las reglas del juego de dominó. Bueno, primero, un dominó, sí, tiene 28 fichas. Un dominó completo trae 28 fichas. Y todas sus fichas son diferentes. Aparecen los números del 1 al 12, así en cada casilla, ¿no? En cada casilla podría variar desde el 0 como máximo hasta el 6. La puntuación varía en cada casilla desde 0 hasta 6. ¿Sí? Entonces les decía que trae 28 fichas, todas diferentes, y aparecen en todas sus combinaciones. Ya quiere decir que la ficha de 0 a la única combinación es 0, 0, ¿no? No hay otra. Un punto. ¿Cómo se puede escribir un punto? 1, 0. Alguien dice 0, 1, pero es la misma, ¿no? No hay problema. 2 puntos. ¿Cómo se escribe 2 puntos? 2, 0 o 1, 1. ¿Hay otra combinación? No. 3 puntos. ¿Cómo se escribe? 3 puntos se escribiría 3, 0
Otra forma, 2, 1. Hay otra forma, ya no. 4 puntos, ¿cómo se escribe? 4, 0, 3, 1, 2, 2. ¿Hay otra forma? Ya no. Y así, ¿no? Digamos, 9 puntos, ¿cómo se escribe? 6, 3, por ejemplo. ¿Sí? Otra forma, 5, 4. ¿Hay otra forma? Ya no hay. 10 puntos, ¿cómo se escribe? 10 puntos, se escribiría 4, 6, 4. ¿Sí? ¿Qué otra forma podríamos colocar? 5, 5. 5, 5. ¿Hay otra forma? No. 11 puntos. 6, 6, 5. 12 puntos. 6, 6, 6. Ahí está. Son todas las formas de poder escribir. ¿Sí? Bueno, si sumamos todos, aquí hay más valores, ¿no? Hay 28 fichas. Las reglas del dominó es que si yo coloco una ficha y la otra están en contacto, entonces si aquí hay un valor A, ese mismo valor debería estar acá. Entonces, con esas aclaraciones vamos a resolver el problema. Me dice, queremos colocar aquí lo mínimo. Trabajaré con las mismas fichas. ¿Cuántas fichas utilizamos? 5. Utilizaré 1, 2, 3, 4 y una de ellas. Una de estas, ¿no? Bueno, uno dice 0, 0 acá. Acá el 0, 1. ¿Sí? Aquí el 1, 1. Aquí el 0, 2. Y de acá 1, 2. ¿Cuántos suman? Fíjense, sumaron 4, 6, la suma es 8. Y aquí los más grandes, ¿no? Trabajamos 1, 2, 3, 4 y de aquí una ficha. Bueno, quizás 6, 6, 6, 5, 5, 5, 6, 4 y aquí 5, 4, ¿no? Si nosotros sumamos, tenemos el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 52. La diferencia positiva, 52 menos 8, 44. ¿Sí? Voy a borrar para resolver formalmente. Si borramos, diríamos, la solución que nos presentan es que según las reglas del dominó, construimos, me dicen, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2 y 0. La suma es 8 y en nuestro caso es otra construcción, ¿no? Pero la suma, aquí salió 8 en la de la izquierda y aquí 52. La diferencia, 44. ¿Sí? Y eso está en la alternativa C. Pregunto, ¿se comprendió? Sí, nos dice Carlos. Excelente, Carlos. Gracias por tu respuesta. Y vamos a continuar ya. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, es el momento. Podrían prender su audio o levantar la mano o enviarnos un chat. De lo contrario, continuamos, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 3. El ejercicio número 3 dice escribir los números enteros del 1 al 8 sin repetir en los círculos mostrados en la figura, de tal manera que la suma de los números escritos en los 3 círculos unidos por una línea recta sea siempre la misma y la mayor posible. Fíjense, ¿quiénes son los que se están repitiendo acá? Cuando yo trabajo por acá y trabajo por acá, el que se repite es este. Trabajo por acá
y trabajo por acá, el que se repite es este. ¿Sí? Entonces, esos van a hacer que la suma se incremente, ¿no? Quiere decir que pondremos en uno el 8, y otro es 7, ya que los números son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los más grandes estoy colocando, y el 3 también ya está puesto, ¿no? Listo, entonces, fíjense. Buscamos ahora qué números encajarían, ¿no? De los que están quedando. Aquí tenemos 8 más 3, 11. Y aquí tenemos 10. ¿Sí? Ajá. Listo. ¿Quién podría ser? Si colocásemos aquí 1 y 2, entonces tendríamos 12, 12. ¿Será que 12 cumple? Si nosotros colocamos aquí, queremos que esto sea, ¿qué cosa? El mayor posible, ¿no? Entonces, el mayor posible nos va a sobrepasar porque aquí hay un 6, ¿no? Para que sea el mayor posible, aquí vamos a colocar el 6. ¿Ya? Aquí colocamos el 6. Entonces, aquí vamos a colocar donde está el X, el más grande, ¿no? El 6, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a distribuir los que nos están faltando, ¿no? Fíjense, aquí tenemos 14, ¿sí? Si colocamos el 1 acá, 15. Si colocamos aquí el 2, 15. Si colocamos aquí, ¿quién? 12 para, perdón, 11 para 15, me falta 4. De esa manera. El número que está escrito, o a X, sería 6. De esa manera, ¿sí? Estamos consiguiendo el valor más grande que se puede, ¿no? Formalmente diríamos una cosa parecida con las condiciones del problema: 17, 5, 8, 4, 6, 1 y 2. Y la suma es 15 y el valor de X es 6. Está en la alternativa C de casa. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a la pregunta número 3? Parece que no. No hay. Listo. Avanzamos entonces, ya. Si no hay dudas o preguntas, avanzamos. Vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 me dice lo siguiente, ¿no? Los números 1, 2, 3, 4 y 5 se escriben en los casilleros de la cuadrícula del 5 por 5, tal como se muestra en la figura. De modo que solo aparezca una vez en cada fila, una vez en cada columna y una vez en cada diagonal. Listo. ¿Cuál es el valor de P más Q? Si nosotros percatamos, aquí está el 1, el 2, el 3, me falta el 4 y el 5. Pregunto, ¿el 5 podría estar acá? ¿El 5 podría estar allí? Imposible, porque ya en esta columna ya está el 5. Entonces nos queda que tiene que ser el 4. Y en esta diagonal nos falta el 5. P debería ser igual a 5. De esa manera. ¿Qué valor colocamos aquí en Q? El valor de Q, fíjense, no podría ser el 1. No podría ser el 3, no puede ser el 4, no puede ser el 5. Debería ser el 2, necesariamente. P más Q, 7. Se acabó. ¿Sí? Entonces, la solución que nos muestran aquí es la siguiente. Colocamos aquí el 4, que es el que nos faltaría. Aquí el 5. ¿Sí? Con ello, bueno, ellos llenan esto. 4, 2. 1, 3, o perdón, 1, 4, el que falta es el 2, aquí el 1, el 3, el 5, el 2, el 5 acá,
el 4 acá. 3, 5, 4 y el que sobra tendrá que ser 2. La suma es 7. Ahí la solución que presentan, ¿sí? Bueno, están llenando todo, ¿no? Podríamos haber llenado también, sí, pero pienso que no es necesario. Pregunto, ¿se entendió el ejercicio 4? Vamos, me contestan por chat si se entendió, genial. Y si no se entendió, también ponga no. Ok, Cristian nos dice que sí. Gracias, Cristian, por tu respuesta. Vamos a continuar entonces. Vamos a la pregunta número 5. El ejercicio número 5 dice lo siguiente. En la figura se muestra un cuadrado mágico aditivo de orden 4, cuyos casilleros se han escrito 16 números enteros consecutivos, uno en cada casillero y sin repeticiones. Fíjense, muy bien. Calcule la suma de cifras de A más B más C. Si nosotros nos percatamos, hay un 18, hay un 3. Como son números enteros y consecutivos, uno debe ser el 3, otro el 4, el 5, hasta el 18. Aquí hay 15, ahí hay 15 números. Oh, perdón, 16 números. ¿Sí? Ahí hay 16 números. Significa que los números entonces tendrán que ser desde el 3 hasta el 18, ¿no? Ya sabemos que están ahí, ¿no? Una manera de reconstruir la figura que nos están dando, ¿no? ¿Cómo fue originalmente? La pregunta es, ¿qué se movió, no? ¿Qué es lo que se ha movido? ¿Y de dónde han empezado, no? Esa sería una forma. Otra forma sería la siguiente, ¿no? Percatarnos que, por ejemplo, fíjense, la suma de estos debe darme la suma de estos, ¿no? Entonces, si aquí le pongo un X, yo diría 4 más 13 más 9 más X tiene que ser igual a X más más 3 más B. Los X se van a cancelar, ¿no? Y si se cancelan los X, vamos a obtener que el valor de B sería ¿cuánto? 17, ¿no? Este es B. El valor de B es 17, ¿no? De esa manera. ¿Sí? ¿Y qué más? Ya tenemos aquí que este vale 17, ¿no? Podríamos mirar para acá. A ver, voy a borrar acá. Si nosotros miramos para acá, la suma de estos más la suma de estos, ¿sí? También nos tiene que dar igual, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería el valor de C, no? Aquí tendríamos ¿cuánto? A ver, 17 más 13, 30. Entonces aquí tenemos 23, este tiene que ser 7, ¿sí? Ya tenemos aquí 7, ¿no? Si nosotros también nos percatamos, a ver, ¿quién nos está faltando? El valor de A, ¿no? En la diagonal, la suma de estos debería ser igual
a la suma de estos, ¿no? Entonces, 17 más 3 son 20, 26. Estos tienen que sumar 26. Aquí 15, este debería ser 11. Y con ello ya tenemos la suma, fíjense, la suma mágica, ¿no? Y la suma mágica nos estaría dando, ¿cuánto? 42. Si la suma mágica es 42, ¿cuánto falta para 42 acá? A ver, tenemos 22. Este sería 15. ¿Sí? Entonces nos piden, el D es 15, el C es 7, el B es 17 y el A es 11. Y la suma es 50, ¿no? La suma de cifras, 5. Ya, esa sería una forma de poder resolverla. La otra forma, les decía, es darnos cuenta, ¿no? De que son los números desde el 3 hasta el 18 y tratar de reconstruir esto, ¿no? ¿Cómo lo reconstruimos? Empezando a ver, decimos que hay dos formas de poder moverlos, ¿no? A ver, si aquí está el 3. Aquí está el 8, aquí está el 9. Al parecer han seguido no siguen la construcción usual. Vamos a ver la solución que nos presentan acá. La solución que nos presentan es que la suma de esas tiene que ser igual y de ahí obtienen el B en 17. ¿Ya? La suma de estos también tiene que ser igual, de ahí el C vale 7. La suma de A le ponen asterisco. Sí, aquí le ponen en asterisco, ¿no? Y dicen 18 más 7 más 6 más A tiene que ser igual a la suma de estos, ¿no? Es decir, están sumando. Estos tienen que ser igual a la suma de estos. Y con ello hayan el valor de asterisco. El valor de asterisco es 14. ¿Sí? Entonces le ponen 14. Teniendo el valor de asterisco, ya tienen la diagonal que es 42. Y con ello hayan el valor de D y el valor de A. ¿Sí? Y la suma es 50 de lo que piden. La suma de cifras es 5. Y está en la alternativa A de avión. Pregunto, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Listo, parece que no. Estaba pensando en esta solución, ¿no? Y fíjense, como son los números desde el 3 hasta el 18, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos S es 4S, es la suma de todos. 3 más 4 hasta el 18. ¿Y cuánto es sumar desde el 3 hasta el 18? Es 18 por 19 entre 2 menos 6, ¿no? Y eso es 165, ¿no? Entonces 4S es igual a 165.
perdón, menos 13, ¿no? No es menos 6. 168. 168. Y entonces el valor de S sería 42. Sabiendo que la suma es 42, entonces para que esto sume 42, este tiene que ser 15. Para que esto sume 42, la suma de estos dos, 18, ¿no? Para 42. Y para que, ¿qué más? A ver. Sabiendo que esto es 15, podríamos hallar que esto es 14 para 42. Y con ello, el valor de B, que es lo que falta para 42, ¿no? Y también sería otra forma de poder resolver, ¿ya? Utilizando la suma. Pero bueno, ahí está la solución. Vamos a la siguiente pregunta. El ejercicio número 6 dice lo siguiente, ¿no? En la siguiente cuadrícula, dos cuadrados mágicos aditivos, 3 por 3, que tienen un casillero en común. Determine la suma de z más x menos y. Fíjense, no sé, no conozco los números, pero vamos a ver. Si yo sumo estos de acá, tienen que darme igual a estos de acá, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ponerle aquí A y aquí B. Entonces, 5 más A más B tiene que ser igual a 2 más Z más A. Se cancelan los A y tendríamos que el valor de B sería Z menos 3. Entonces aquí sería Z menos 3. Voy a cambiar de color. Z menos 3. ¿Sí? Si eso es Z menos 3, nuevamente lo mismo. La suma de estos tiene que darnos la suma de estos. Z menos 3, aquí le ponemos C, más C más X tiene que ser igual a C más Y más 18. ¿Se van los C? ¿Sí? Y este y el otro es para acá. Z más X menos y este va para allá. 18 más 3, 21. Lo que nos piden es 21. Se acabó. Formalmente diríamos, a ver, aquí colocamos, ¿no? Z menos 3 y sumamos. Eso tiene que dar de donde sale 21. Alternativa A. Si hay alguna duda, alguna pregunta, es el momento. Si no hay dudas, no hay preguntas, avanzamos. A ver, 30 segundos, o menos, 5 segundos. No hay dudas, no hay preguntas, no hay. Listo, avanzamos entonces. Vamos a la pregunta número 7. El ejercicio número 7 dice, en la siguiente cuadrícula se muestran dos cuadrados mágicos aditivos de orden 3 por 3, que tienen dos casilleros en común, escribiendo números enteros desde el 6 hasta el 21 y empleando los cuadrados mágicos. Aquí el valor de G más O más D más O menos I menos Z menos A. Los números podrían repetirse. Ajá, entonces aquí tenemos un cuadrado mágico. ¿Sí? Y acá tenemos otro cuadrado mágico, con otro color vamos a usar. ¿Ya? Aquí tenemos otro cuadrado mágico. Listo. ¿Qué podríamos deducir? Fácilmente uno dice, voy a hallar el valor de Z, porque el más el entre 2 me tiene que dar 11. ¿Sí? Entonces, el más el tiene que ser 22. Este tiene que ser 16, ¿no? Z debe ser 16. ¿Sí? Lo mismo pasará acá. 21 más O entre 2 tiene que ser 17. Es decir, el más el tiene que ser 34. Para 34, este debe ser 3. Entonces ya tengo que Z vale 16. Ya tengo que O vale 13. ¿Qué más
A ver, la suma de estos dos debería ser igual a la suma de estos dos, ¿no? Más 13 debe ser igual a i más 17. Es decir, g menos i es 4. Y ya tengo aquí g menos i, ya tengo el o, ya tengo el z. Ajá, y lo mismo pasa acá, ¿no? D más i es igual a esto de acá. 11 más d tiene que ser igual a 16, que es z, más a. De aquí, d menos a es 5. Entonces, si yo reemplazo, este de aquí tendríamos 4, el otro tendríamos 5, el O vale 13 y el Z vale 16. Entonces, ¿qué tenemos? 18 y esto es 6, ¿no? 18, 2, 6. Alternativa C. Formalmente, diríamos, por romper los paros mágicos tendríamos de que el Z vale 16, el O vale 13, y si nosotros hallamos la suma de estos, tiene que ser igual a la suma de estos. No, a ver, están trabajando con el otro. La suma de estos es igual a estos, ¿no? No, están trabajando con el centro, pero igualito. D menos A vale 5. Y aquí igualito están trabajando con el centro. G más 17 tiene que ser igual a 21 más I. Sí, que es el del centro, ¿no? Obtendrían G menos I igual a 4. De donde, si reemplazan, el valor es 6. Y eso es alternativa C de casa. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si hay alguna duda, alguna pregunta, es el momento. Parece que no. Avanzamos. Vamos a la pregunta número 8. El ejercicio número 8 dice lo siguiente, ¿no? En los casilleros de la siguiente cuadrícula de 4 vamos a escribir los números del 1 al 4, de tal forma que no se repiten los números en cada fila, en cada columna y en cada recuadro de 2 por 2. En cada recuadro de 2 por 2 no se podría repetir, dice, ¿no? ¿Cuál es la menor suma de los números escritos en los casilleros sombreados? Muy bien. Vamos a ver qué números encajarían, ¿no? Fíjense, en este recuadro falta el 1 y el 3. Pregunto, ¿el 1 podría estar acá? El 1 no puede estar acá, porque el 1 ya está aquí abajo. El 2 tampoco podría estar porque ya está aquí en este recuadro. La única opción es que aquí vaya el 3. Entonces, si aquí está el 3, aquí iría el 2. Queremos hallar la menor suma. Fíjense, ¿qué valores están faltando acá? El 3 y el 4, ¿no? El 3 y el 4. Como mínimo le pondría el 3 aquí y 4 aquí, ¿no? ¿Qué falta acá? El 3. Me falta el 2 y el 4. Como mínimo, el 2 y el 4. ¿Sí? A ver, ¿qué valor falta acá? Aquí falta el 1. ¿Qué valor falta acá? No puede ir el 1, no puede ser el 2, no puede ser el 4, tiene que ser el 3. ¿Sí? ¿Qué valor falta acá? El 2, el valor que falta acá es el 4 y el valor que falta acá es el 1. Se llenó. Como mínimo, 3 más 2 más 2, 7. Formalmente, ¿qué es lo que diríamos? Formalmente diríamos. A ver, dicen, muestran 3 casos acá. Caso 1,
van llenando, aquí el 3 y el 1, ¿sí? Aquí colocan el 4, el 2, claro está que no sería lo mínimo, porque aquí están partiendo de colocar el 4, ¿no? O hubiésemos invertido quizá, ¿no? Y llenamos acá, ¿no? Al llenar, la suma sería 4, 8, 11, la suma es 11. El segundo caso, 3, 1, 4, aquí colocamos el 2, y aquí colocan el 3, y aquí colocan el 2. Y la suma sería 7. Aquí colocan el 4, evidentemente pudo haber sido intercambiado acá, no sería lo mínimo. Y la suma aquí sería 8, 11 también acá, ¿no? Como mínimo es 7, y eso está en la alternativa D de dedo. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. A ver, Anabel decía, ¿puede volver a explicar el ejercicio 7? Ok, repito el 7, por favor. A ver, a pedido de su compañera. Voy a retroceder para volver a explicar el 7, ¿ya? Hay dos formas que se están presentando acá, ¿no? Anabel, le pregunto, ¿cuál quisiera que le explique? ¿La que aparece en la solución o la que yo hice? Ok. La tutora me dice que continúe nomás. Lo de la solución. Ok, vamos a borrar entonces lo que yo hice para poder explicarte la solución. Miren, Anabel, lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Ellos dicen, vamos a encontrar primero el valor que está acá. Este valor, ¿sí? Había una propiedad en los cuadrados mágicos de 3×3. La propiedad era la siguiente. Si nosotros tenemos un cuadrado mágico de 3×3, entonces el valor de esta esquinita A, vamos a llamarle. El valor de la esquina A era B más C entre 2. La semisuma de estos. Pues ellos es lo que dicen. Este valor 11 debería ser la semisuma de 6 más Z entre 2. 6 más Z entre 2 da 11. Evidentemente llevas a multiplicar 22 menos 6, el Z vale 16 y cambian allí por 16. ¿Sí? Lo mismo hacen para el valor de O. 21 más O entre 2 me tiene que dar 17. Están aplicando la misma formulita, solo que al revés, no está volteada para acá. Entonces 21 más O entre 2 tiene que ser 17. O vale 13. Reemplazan acá. Después ellos dicen, miren, si yo sumo estos tres, D más el del centro más 6, vamos a llamarle un N. Entonces ellos ponen D más N más 6. ¿Verdad que por ser un programa mágico nos daría lo mismo que sumar estos? Más 11 más N más A. Entonces cancelan los N y obtienen, pasando el A para el otro lado, que D menos A es 5. ¿Sí? De la misma manera, 21 más el del centro más I tiene que darnos G más el del centro más 17. Dicho de otro modo, 21 más I tiene que ser igual a G más 17. 21 más I tiene que ser igual a G más 17. De ahí encuentran que G menos I vale 4. G menos I es igual a 4. Y ahora sí, es cuestión de ordenar. Fíjate, juntan el G con el I. Ahí no lo juntan. Juntan el D con el A. Entonces, esto sabemos que es 4. El O sabemos que es 13. Este de aquí sabemos que es 5. Y el otro sabemos que es 16. Menos 16. Con ello, esto vale 6. No sé si se entendió. Anabel, ¿se entendió la solución?
Cuéntame, Anabel, si se comprendió o no. Ok, excelente. Muy bien, habíamos visto la pregunta 8 y estaba aquí preguntando si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no hay dudas ni preguntas, de nada, Anabel. Vamos a las claves de los ejercicios propuestos, ¿ya? Las claves de los ejercicios propuestos. Ah, en la pregunta 5 hay una corrección, por favor, ¿sí? Eso, número 3, deben borrar. ¿Sí? En la pregunta número 5 de los ejercicios propuestos hay una corrección. Borrar ese 3. ¿Ya? Borrar ese 3, ¿por qué? Porque allí dice que todos son números pares, ¿no? Es un lapsus. Borren eso, por favor. Sí, eso, no consideren eso para hallar la solución, ¿ya? Y va a salir, no hay ningún problema. Ok, vamos a los ejercicios. Así debe quedar, ¿sí? La clave de los ejercicios propuestos. La 1 sale A, la 2B, la 3D, la 4A, la 5A, la 6C, la 7B y la 8A. Muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, cuídense mucho. Éxitos. Fiorello nos dice, gracias, cuídense. Vayan al receso, que les vaya muy bien el día domingo. ¿Sí? Éxitos, jóvenes. Chao con todos entonces, ¿ya? Chao, nos vemos. Cuídense también.